Bien, vamos a hablar con uno de los economistas de gran renombre en la Argentina y amigo de la casa, Roberto Kachanowski está con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bueno, a ver, quiero que Muy bien. volvamos a repasar estos ítems que día a día parecería que las cosas van cambiando. Esto es así, ¿por qué? Porque hoy tenemos la baja del impuesto país. ¿Qué va a pasar con Mm. el cepo y qué va a pasar con los controles de cambio? De la última vez que hablamos a hoy, ¿hay alguna modificación más allá de este impuesto país? No, del impuesto, salvo el impuesto a país, no. A ver, el impuesto a país, en realidad lo que hicieron fue volver al inicio que le había dejado el masismo, que era el impuesto, los 10 puntos que bajaron para bienes y fletes, nada más. Después ellos se extendieron a un montón de otras cosas, por ejemplo, no sé si te acordás que los que compraban ¿cómo se llaman los bonos estos por la importación? Ahora se me Los fue el nombre. Bob Real. Los, los Bopreal también le habían puesto el impuesto país, no sé si recordás. Exacto. Eh, y fueron ampliándolo, crear dividendos también pagaba impuesto país, bueno. Eh, Ahora, queda igual para el caso de las, ¿cómo se llama? De la tarjeta de crédito. Ellos quedan el 30% más 30 de impuesto a las ganancias. Y yo no veo gran cambio ahí. Lo que veo es, bueno, tenía que cumplir, te tiro este hueso y con esto más o menos voy tirando y tratando de demostrar que cumplí con la palabra. Pero no Claro, hubo una baja importante del impuesto país. ahí Roberto te lo pregunto porque muchas veces en la pantalla, tanto la gente que opina en redes sociales, sobre todo en las ¿Ah? plataformas, dice que somos agoreros de que le vaya mal. Ahora la gran pregunta de la economía es si lo que se están sacando son simplemente meses del calendario para, como vos decís, ganar algo de tiempo. ¿Qué se pudo mejorar y qué podemos esperar de cara a saber que los ingresos dependen única y exclusivamente de el blanqueo de capitales, porque no se va a Ujú. tomar más deuda, y por otro lado, que el único ingreso real está muy lejos en el tiempo? ¿Qué podemos esperar en la economía de la Argentina? Mira, hoy o ayer, pero lo vi hoy, los datos de recaudación les da bastante mal. El total está por debajo de la tasa de inflación. Yo no sé si lo tengo por acá en algún lugar. Sí, acá está. Calcula una inflación, si uno calcula una inflación del, eh, vamos a suponer, del 4% para el mes de agosto, ¿no? Que Ujú. todavía no lo tenemos. Eh, si tomamos eso, yo ahí tomo dos indicadores. Te va a dar una inflación, si le ponemos un 4% agosto contra agosto, va a ser 237% la inflación, aproximadamente. Ahora, ¿cuánto creció la recaudación total del Tesoro? O mejor dicho, ¿cuánto creció la recaudación? Porque parte va a las provincias, ¿no? La recaudación creció 189,6%, o sea, bien por debajo de la inflación. Después tenés dos impuestos que te marcan el nivel de actividad, que son, uno, el IVA de GI, que aumentó el 223%, o sea, por debajo de la tasa de inflación, y tenemos el otro que es el impuesto al cheque, que subió un 231%, o sea que también estuvo por debajo de la tasa de inflación, levemente, pero estuvo por debajo de la tasa de inflación. Esto a mí me está indicando que, dado que no tenemos indicadores muy cercanos de actividad económica, salvo algunos datos que están sueltos por ahí, esto a mí me está indicando que puede ser que se esté desacelerando la recesión, pero lejos estamos de hacer una B, una J, una pipa o lo que sea, ¿no? Claro, Eh, lejos está la recuperación económica y el crecimiento de la Argentina. Planteabas un tema que es muy importante, la recaudación, porque la recaudación también es parte de este equilibrio o superávit fiscal que se consigue. ¿Qué pasa en la caída de la recaudación?
¿Dónde vas a recortar? Cuando mucha gente pensó que la motosierra ya no tenía más nafta e iba a dejar de funcionar. Bueno, de hecho, ayer sacaron una resolución o un decreto donde aumentan el gasto público en 455.000 millones de pesos, ¿no? O sea, adicionales, no sé si lo viste, a distintos rubros, etcétera, teniendo los datos estos de recaudación que no fueron nada buenos. Así que ahí tenés un tema. El tema de, yo no creo que vayan a recaudar gran cosa con el blanqueo, pero en caso de que sea una recaudación más o menos relevante, es de una sola vez, es un shoot, o sea, un tiro y ahí se acabó. Entonces, no es un flujo que vas a tener a lo largo del tiempo y te va a permitir equilibrar las cuentas permanentemente. Ahí agreguemos un dato que no es menor, que en realidad lo que es el superávit fiscal, tengo que terminar de armar la columna, todavía no pude armar el cuadro, porque estuve haciendo otras cosas, pero vos sabés que en realidad el superávit financiero que estuvieron mostrando tiene una trampa estadística. No están poniendo los intereses que devengan las LECAPs, que en última instancia, para que la gente entienda, el Banco Central le debía plata a los bancos con lo que se llamaban pasivos remunerados. Entonces, eso generaba un interés. Entonces decían, no, esto va a explotar, entonces hay que terminar con esto, terminemos con la emisión endógena de los intereses de los pasivos remunerados. Esta deuda pasa al Tesoro. El Tesoro la recibe y le dice a los bancos, bueno, toma esta LECAPS y el interés, el cupón cero, te lo pago al final. O sea que se va acumulando ese interés, de la misma forma que se acumulaba en los pasivos remunerados. Claro. Y te puedo asegurar que si vos tomás, por ejemplo, el acumulado a julio, ya da 1,3 billones o 1,2 billones de pesos acumulados. Entonces, cuando vas viendo cómo evoluciona, estuve haciendo el ejercicio y de 6 meses o 7 meses que tenés en realidad son 4, porque la NECA se empieza en abril, así que es abril, mayo, junio, julio, 4 meses. En 3 tenés déficit fiscal financiero. Claro. Bueno, Cuando hacen las cuentas bien. Eso lo que pasa es que no lo ponen en intereses. Como dicen, no, como no lo estoy pagando, no entra ahí. Sí, lo estás pagando, pero lo estás pagando porque lo estás devengando. lo está capitalizando, ¿Se claro. entiende? A ver, vamos a ver un ejercicio, Roberto, a ver si vos me lo podés confirmar. Mucha gente, muchos analistas me han planteado que las reservas que informa el Banco Central un día al cierre, cuando vuelven a abrir, abren con una diferencia en cuanto a la información que da el Banco Central. ¿Esto se puede estar dando? ¿Por qué digo esto? Porque cuando un activo en el mercado de capitales cierra, al otro día abre con ese precio, más allá de que pueda tener fluctuación en la apertura, pero el precio debería ser el mismo. ¿Hay alguna explicación para esto? No, yo que no. Y si ocurre eso, es falsificación de instrumento público. Bueno, Porque está falsificando una información del balance. claro, Así que eso es lo que habría que, y te pido, como uno de los grandes economistas de la Argentina, si lo podés chequear, porque a mí me lo han planteado y me lo han planteado con imágenes, pero claro, no tengo el expertise como para poder chequearlo. Posiblemente, claro, en el número tan grande de reservas, una pequeña diferencia hace mucho a la capacidad de compra que tiene el Banco Central respecto a las reservas. Y con respecto a esto, y entendiendo que cambió el esquema de antes se generaba dinero para comprar los dólares de los exportadores, hoy se vuelca al contado con liquidación. ¿Qué va a pasar con las reservas y con la meta de reservas para el Fondo Monetario Internacional cuando se hablaba de una pérdida de 3.000, no solamente, pero al parecer, y acá a fin de año, van a ser muchas más? y ahí van a tener un problema porque los vencimientos de intereses y deuda pública del año que viene, no tomemos estos 4 meses que quedan o cosas por el estilo, 5 meses, hasta fin de año, tomemos 2025,
ahí tenés una cantidad son 80 y pico de mil millones de dólares entre intereses y capital que hay que enfrentar. Una buena parte, el grueso, una parte es en dólares. Y esos dólares no los tenés, no los tiene el Banco Central. Y tampoco habría que ver si puede generar el superávit fiscal necesario para pagar los intereses que vence. Pero después está el tema de, si no logra bajar el riesgo país, no va a poder hacer el rollover de la deuda, y ahí puede entrar en default, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenés un problema, porque en realidad el Banco Central lo que debería hacer es, y hoy Cavallo publicó, o ayer publicó me lo mandan por mail, ¿no? Pero Ujú. salió en los diarios, salió publicado en los sitios. Él lo que sugiere es la liberación del mercado de cambios. Y yo creo que hay que unificar y liberar el mercado de cambios, porque de otra forma no vas a llegar a ningún lado, porque seguís atrasando el tipo de cambio y eso te puede llevar a un conflicto. Ahora, ¿cómo generás los ingresos en dólares para poder hacer frente a los vencimientos? Vas a tener que generar el superávit fiscal para pagar los intereses y modificar la política cambiaria para cambiar las expectativas de los agentes económicos y que el riesgo país no se siga quedando en 1.500, 1.400, por ahí está rondando y no baja, ¿no? Claro, Así que cambiar las yo, expectativas y que los bonos argentinos y la deuda soberana se consolide y sigue subiendo en función de la baja del riesgo país. Lo que pasa es que, ¿cuál sería el driver para la Argentina en función de ya entrar en pocos meses en una campaña al 2025? Mucho se plantea que la política se mete en la economía. Hoy por primera vez tenemos un presidente economista, pero claro, que la política no puede quedar al margen porque cualquier decisión que tomas hoy repercute en las elecciones de medio término. bueno, ahí está el problema cambiario, ¿no? Si aceptamos que hay un atraso cambiario y que se le puede complicar el mercado de cambios en cualquier momento, inclusive pueden caer en default si no tienen los recursos necesarios para hacer el rollover, eh, ahí hay que ver en qué momento se te produce. Milei puede hacer sapo en las elecciones. En rigor, cuando mirás el escenario político, la verdad es que ninguno está en condiciones de mostrarse como grandes estadistas, ¿no? Claro. Así que esa es la ventaja que él tiene. Pero, ¿qué pasa si le salta todo el problema entrando el año que viene? Suponete, a meses de las elecciones. Eso te puede complicar la vida. Por eso lo mejor, a mi juicio, es que salgan de este control de cambios y de este cepo lo antes posible, pero con un plan económico y otro equipo económico, porque este ya, obviamente a mí me parece que ya están desgastados, o la gente ya empieza a desgastarse de tanta promesa, ¿no es cierto? Entonces, vos necesitas generar algún shock de confianza. Hay que ver si Milei logra revertir esa situación donde parte del problema es él por los enfrentamientos que genera con el Congreso. O fíjate que tuvo que llamar a los que insultó y que les dice ratas y qué sé yo, y les dice de todo, para que vayan y a ver si le pueden aprobar las leyes o juntar las leyes. Y además tenés otro problema, el ruido que te produce el hijo dentro de la propuesta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué acuerdo hay con el kirchnerismo ahí? Claro. Digamos, el punto es, si el hijo va y es elegido, es porque hubo acuerdo con el kirchnerismo. Eso es clarísimo. Claro, ¿y qué le va a pasar a la sociedad, ¿no? Que pensaba que tenía alguien totalmente independiente? Y te quiero preguntar puntualmente por el ministro de Economía, ¿no? Donde el presidente de la Nación plantea algo que el ministro luego contradice, es decir, no vamos a tomar deuda, pero si tengo que tomar deuda en enero, dice el ministro, lo voy a hacer. ¿Crees que este ida y vuelta en la política y la economía hace y detona el cambio de un ministro de Economía? Se está hablando mucho de un nuevo ministro en función de esto que vos planteás, ¿no? De cambiar un poco la matriz de cambio, de los controles de cambio, de no terminar con el cepo, pero por lo menos dejar un poco más libre el mercado cambiario. ¿Crees que esto puede pasar, Roberto? Mirá, por ahora Milei viene diciendo que
ellos hicieron la reforma económica más grande de la historia de la humanidad y de no sé cuánta historia, y que Caputo es el mejor ministro de Economía de todo el mundo, cosas por decirlo, ¿viste? Como ahora muy grandilocuente, ¿no? Ahora, la pregunta es, supongamos que Caputo cumple un ciclo. Ojo, no lo estoy despidiendo, simplemente estoy haciendo un supuesto. La pregunta es, con un Milei que es descalificante, agresivo, mandón, tiene a su hermana y tiene a este otro Caputo que son el triángulo de hierro y el resto los bofetea, ¿a quién conseguís con trayectoria y prestigio para que se sienta en el Ministerio de Economía? Y Claro. genere ese... o sea, ahí el problema es el personaje, ¿no? No vas a conseguir a alguien con trayectoria y prestigio para ser abofeteado por alguien que, a ver, la hermana yo no tengo nada, pero ¿cuál es la trayectoria que tiene en estos temas como para decidir si este está bien o está mal? El mismo Milei no puede estar maltratando a la gente. Entonces, yo no sé, lo veo en una situación complicada por dónde se metieron, pero en particular él es el problema. Si yo tuviese que definir un problema de la economía argentina, diría, el problema es Milei, por su forma de ser. Ahí, Roberto, Que no consiga a los mejores para poder avanzar en las reformas económicas. claro, para cerrar, la historia argentina nos demuestra que cada vez que viene un ministro de menor categoría que el otro, no digo en capacidad, digo por lo menos en trayectoria, renombre, viene un ajuste. ¿Es una máxima o es una realidad? No, a ver, si fracasa esto como yo creo que puede pasar, porque tenés atrasado el tipo de cambio y en algún momento vas a pagar la factura, eso, mira, hice la cuenta el otro día y ayer y me daba así. Cuando ajustás por inflación el tipo de cambio que recibieron en noviembre, tomé el de noviembre, el último mes del kirchnerismo, lo ajusté por inflación cada uno de los meses hasta hasta agosto de este año, suponiendo una inflación del 4%, y hoy está, el tipo de cambio actual está un 8% por arriba del de noviembre, o sea que te mandaste una devaluación fenomenal en diciembre, licuaste de todo y estás en el punto de partida. Eso quiere decir que si esto fracasa, vas a otro salto cambiario y Claro. licuación. Es probable que cuando Arreazo dijo, si se devalúa se acaba el gobierno, estuviese viendo este problema. ¿Estamos girando en círculo, Roberto? Yo creo que sí, a ver, Milei tiene problema, primero él como persona, ¿no? La personalidad no le permite armar equipos de primer nivel. Y en segundo lugar, llegó sin un plan y sin equipo económico. Entonces, bueno, dijo, y bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y tiremos y vamos tirando, pero no Claro. están resolviendo los problemas. Y la No, gente se va... claro, no es solo el entusiasmo de la gente lo que impulsa a la economía argentina. Gracias, Roberto, como siempre, un placer.